tal? Muy buenas noches. Nos encontramos en el Museo del Chopo, en donde en punto de las 8 de la noche, quizás un poquito más tarde, Bernardo Fernández Beff va a presentar Bill, su más reciente libro. Beff, muchísimas gracias por este tiempo. No sé cómo definir este libro, porque has escrito sobre William Burroughs, pero en lugar de escribir una biografía novelada o una historia novelada, nos has regalado más de 250 páginas de un gran cómic sobre este norteamericano que llegó a México. ¿Por qué no, antes de hablarnos de la manufactura, nos presentas a William Burroughs? ¿Quién fue él? Bueno, pues muchas gracias. William Burroughs fue o es el más importante escritor experimental en inglés de la segunda mitad del siglo XX, norteamericano. Hoy cumple 101 años y, y es como el patriarca intelectual de la generación Beat, que son Burroughs, Ginsberg y Kerouac. Yo creo que son como los más importantes escritores norteamericanos de los 50 para acá, no digamos de entre los años 50 y el final de siglo, son muy importantes. Y Burroughs vivió en la Ciudad de México de 1949 al 52 y aquí, de manera accidental y estúpida, mató a su mujer jugando a Guillermo Tell le puso un vaso en la cabeza, disparó y la mató en ese momento. Por supuesto fue a dar a la cárcel y toda esa es la historia que cuento en Uncle Bill, que como bien dices no es, o sea, no es ni una biografía, no es un ensayo, no es una novela, es una novela gráfica. O sea, toda esta historia está contada en forma de cómic. Es un cómic extenso de más de 250 páginas donde cuento todo esto, o sea, un poco quién era, cómo llegó a México, lo que le pasa aquí y cómo es que se va después. Es como el periodo mexicano de William Burroughs, del que se conoce, no es que se conozca poco, pero se habla poco, sobre todo en el ámbito norteamericano. Hay como interés como en su parte norteamericana, pero la parte sobre México es un poco, de repente un poco soslayada. Entonces, aquí abundo. Ya hay un libro previo, magnífico, el de La bala perdida, de Jorge García Robles, que escribió y publicó en los años 90, y es como mi punto de partida para hacer esta novela gráfica. Precisamente en La bala perdida, que tú haces mención aquí en este libro durante la presentación en el CNA, mencionas que en esa noche se dice que William Burroughs fue un gringo. Otros dicen que fue un gringo que encontró el infierno en México. ¿Qué significó para William Burroughs a México y viceversa cuando él llega precisamente huyendo de problemas legales, que tenía un gran problema con las drogas, ¿no? ¿Qué significó México para este escritor? Yo creo que era una puerta de escape en ese momento, una situación desesperada, una tierra de libertad donde él pensaba que podía hacer todo lo que no podía hacer los Estados Unidos, y de alguna manera aquí vino a encontrarse con su destino de manera trágica. Él nunca se vincula con México de manera profunda, o sea, a él le daba un poco lo mismo haber estado en Tánger, en África, como estuvo, que haber estado aquí, podría haber estado en Bogotá o en Buenos Aires, pero se le escoge la Ciudad de México, se vuelve un centro de los beats, porque también Ginsberg y Kerouac pasan por aquí, pero para él es donde se encuentra con este destino trágico, mata a la mujer aquí. Esta muerte trágica le dispara por un lado literalmente pues el proceso creativo de poder convertirse en un novelista, y por el otro sella su destino para siempre. Él habrá de declarar muchos años después que sin la muerte de Joan, su mujer, él habría tenido él nunca hubiera sido, se hubiera convertido en un escritor. ¿Qué encontraste desde pequeño en William Burroughs que te hizo seguirlo por la biblioteca de la Ibero, por Estados Unidos, bueno, y llegar hasta Marruecos? ¿Qué encontraste en él? Pues una fascinación extraña, era un tipo muy siniestro, que a mí me causaba gran fascinación. A mí, todo, o sea, entre más conocía de él, más me fascinaba el personaje. Cosa curiosa es que no es mi escritor favorito, es Kurt Vonnegut, pero me causaba esta gran fascinación el personaje, siempre vestido como un dandy, con una voz cavernosa, monótona, nasal. Era como, es un personaje sumamente... Para mí tiene la fascinación que tienen los arácnidos, o sea, que son estos seres como muy... o sea, son hermosos y terribles al mismo tiempo. Entonces, esto me pasa con él. Para mí causa la fascinación que tienen las arañas. O sea, yo que soy un entomólogo frustrado, que hubiera dedicar mi vida a los bichos, justo la parte de los arácnidos me causa grandes problemas porque hay como una aparente maldad implícita en ellos, pero pues simplemente son así.
Y además, contrapuesto a su obra, que me sigue pareciendo muy poderosa, que es una obra muy potente, yo lo veo ya ahora o pienso en él como un autor de prosa poética, de una fuerza y una contundencia que se encuentra muy pocas veces en las letras, ya no solo norteamericanas, sino en general en la literatura universal. Encontramos a este escritor en las librerías. Ya esas dificultades por las que tú pasaste ya están superadas. ¿Sí está editado? Sí, o sea, en 1990 estaba descatalogado, era muy difícil de conseguir. Ahora hay una edición incluso muy linda que tiene 3 novelas en una sola, sus 3 novelas más importantes. Pero llegas a una librería, cualquier librería más o menos surtida, tiene libros de William Burroughs ahora. De hecho, bueno, sin decir que acaba el libro, tú en algún momento te encuentras con él por fin, ¿no? Juegas con estos encuentros, estos cruces. Es un homenaje a los diálogos imposibles que hacía Miguel Covarrubias de New Yorker, ¿no? Ponía a dos personajes a dialogar. No hay un diálogo propiamente, o sea, sí hay una interpelación del autor y del personaje, pero el personaje no me escucha, ¿no? Por este abismo que hay de espacio-tiempo entre William Burroughs y yo. Ya para despedirnos, Befi, agradecerte este tiempo. Digo, además de acercarnos a Uncle Bill, ¿cuál libro tú dices que sea el idóneo para acercarnos a este escritor norteamericano? Yo creo que para entrarle por primera vez su novela Yonki, que además es que sobre su adicción a la heroína, su paso por la Ciudad de México y los bajos fondos en los años 40, porque además es una novela, es la primera que escribe y es una novela lineal, todavía no es una novela experimental y eso es muy accesible. Y luego me entraría ya así de fondo al almuerzo desnudo. Bef, muchísimas gracias por tu tiempo. Felicidades por Uncle Bill. Que vengan muchos más libros.